Hola, bienvenidos a Un Poco Revuelto. El día de hoy daremos un repaso por las pandemias más letales de la historia. Acompáñame. De la peste negra al coronavirus, reflexionamos acerca del futuro de las pandemias con un repaso de los brotes más devastadores de la historia, desde los primeros registros datados en la Edad Antigua. La peste negra. La epidemia más devastadora de la historia de la humanidad. La peste negra terminó con la vida de millones de personas en el siglo XIV. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicciones actuales, entre 75 y 200 millones de personas, que traducido a un porcentaje se encuentra entre un 30 y un 60% de la población de Europa. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y 1353. Aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, un estudio del 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. La fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena, que dio nombre a la epidemia, se extendieron como la pólvora por el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta. Aunque la gravedad de la plaga fue diferente según la zona, los estragos de sus consecuencias a nivel económico, político y social fueron abrumadores, sobre todo cuando la opinión pública comenzó a culpar a los judíos como responsables del envenenamiento de los canales de agua potable. La viruela. También bautizada en honor a las pústulas que provoca en la piel, la viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII, y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaban ceguera o quedaban desfigurados. La Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. La gripe española. Al contrario de lo que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo y no se inició en España. Aunque no existe un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan su primer caso en Estados Unidos en 1918. En el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral, el territorio no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. Por tanto, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad y además fue uno de los países más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. VIH-Sida. Desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ha matado a 32 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, al día de hoy hay aún entre 31 y 35 millones conviviendo con la enfermedad, sobre todo en África. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir enfermedades. En las etapas más avanzadas del virus sobreviene el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad, no solo a nivel de salud, sino como fuente de discriminación. El VIH-Sida sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, afirma la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabías que la peste negra o peste bubónica es hasta el día de hoy la pandemia con mayor índice de mortandad de la humanidad, el 90% de los infectados? ¿O sabías que los únicos territorios del planeta que se libraron de la gripe española fueron la Antártida, algunas islas remotas del Pacífico y la desembocadura del río Amazonas? Pero ¿sabías que la primera vacuna se realizó en el año de 1796? Esta fue inventada por Edward Jenner para combatir la viruela. La vacuna contra la viruela se desarrolló gracias a que se descubrió la inmunidad que generaban las personas después de contagiarse de viruela bovina, y es por eso que se le dedicó el nombre de vacuna, ya que viene del latín vaca. En la actualidad estamos viviendo una pandemia llamada COVID-19,
que ha cobrado la vida de muchas personas a lo largo del mundo. Mi nombre es Emily López y esto fue Un poco revuelto.